Una amenaza directa en contra de Chile, de invadir nuestro país. Eso es lo que está llegando desde Perú en medio de la campaña presidencial que está llegando con una serie de anuncios bastante preocupantes. Y todo esto, por supuesto, del que se ha llamado el segundo al mando de Roberto Sánchez, que sería Antauro Humala, y que le ha dado mucho apoyo en su campaña presidencial. Lo que es importante porque Roberto Sánchez, que es de la izquierda radical peruana, está ya pasando segunda vuelta con Keiko Fujimori, más allá de que su proceso electoral es muy lento, y tiene amplias posibilidades de ganar, ya que Keiko Fujimori siempre pierde la elección y tiene un antivoto enorme al interior de Perú. Y el que se ha colocado prácticamente como su segundo al mando, que es Antauro Humala, dijo hace pocas horas en televisión pública, por un lado, que se estaría impulsando y les gustaría preparar por un lado, un fortalecimiento militar importante de Perú, siguiendo lo que se hizo en su momento en la década de los 70 por parte de la dictadura peruana y que se usó para amenazar a Chile cuando estaba bajo Pinochet, en acuerdo con Argentina cuando hubo posibilidades de guerra, y al mismo tiempo de impulsar ya sea por vía diplomática o vía armada, diciendo que la última es la más probable, o sea, con una guerra, una invasión, lo que él llama la recuperación de las regiones de Arica y Parinacota, como también la región de Tarapacá, en lo que sería una invasión de Perú sobre esas regiones que están en el norte de Chile. Yo mantendría el litigio pendiente del triángulo terrestre, ¿no? Porque es importante para nosotros, desde perspectiva etnocacerista, mantener pendientes los litigios con Chile. Mantener aunque sea algo pendiente, porque en algún momento, reitero, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, en algún momento el Perú debe reivindicar, ¿no?, en los hechos Tarapacá y Arica. Recuperar. Lógico, claro. Lógico. Entonces, para eso... ¿Y cómo podemos recuperarlo? Por dos vías, por la vía diplomática o por la vía armada, no hay otra. Pues. ¿Por la Haya de repente o por la otra? Bueno, en los hechos no he visto ningún caso hasta ahora que yo conozca, claro, que un país logre imponerse dentro de la Haya en una situación de reivindicación territorial, ¿no? Entonces, esto simplemente se va a mantener esta cuestión como una herida abierta y vamos a mantener una situación siempre expectativa de recuperar. Es lo que quiso hacer Velasco, pues, ¿no? De alguna manera. Bueno, por eso el golpe de Moray Bermúdez fue en Tacna, ¿no? Claro, es que con Velasco se da una situación histórica que por vez primera desde la batalla de San Francisco, el ejército peruano con Velasco hace que el ejército o las fuerzas armadas chilenas o sistema armado chileno adopte una posición defensiva. Porque desde la batalla de San Francisco todos los planes peruanos respecto a Chile eran defensivos. Como pues le voy a aguantar el golpe. Pero con el rearme que hace Velasco, invierte y lo obliga a que Pinochet, nada menos que Pinochet, se ponga a la defensiva para decir, voy a aguantar el golpe de Velasco de Perú, ¿no? Entonces, esa es una situación, es un logro. Ahora, 50 años después de eso, nuevamente se ha perdido. Entonces yo creo que sí, es necesario, ¿no?, una nueva política en el campo de la Fuerza Armada. Ahora, estas no son meras palabras de un comentarista. Antauro Humala es una figura muy peligrosa de la política peruana. Es el hermano del presidente Humala que tuvo en su momento Perú, donde se impulsó mucho lo del triángulo marítimo, aunque él considera a su hermano muy traidor porque lo encontró muy tibio en esa materia. Y Antauro, hay que entender que no son meras palabras, es un nacionalista extremo al interior del Perú, de una ideología que se llama etnocacerista, que prácticamente nacionalsocialismo a la peruana, de la misma manera que los alemanes lo tenían en la década de los 30, si es que me entienden, nada más que él lo ve a nivel peruano, donde ve la superioridad justamente de elementos indígenas y habla justamente de reivindicar lo que llama justamente el antiguo imperio incaico y el restablecimiento de territorios, lo que implica expansionismo con respecto a los vecinos. Y al mismo tiempo tiene visiones de superioridad de grupos étnicos al interior del Perú que se imaginarán como ven a los chilenos a nivel étnico. Y él ha dado declaraciones en el pasado que si fuera por él, a toda la población chilena, digamos que, voy a decirlo de manera muy diplomática, pero saben a qué me refiero, nos eliminaría sistemáticamente. ¿Me entienden, no? No lo vamos a decir directamente porque eso podría llegar a la censura de este video. Este señor es prácticamente el segundo al mando de Roberto Sánchez, el líder de la extrema izquierda que está avanzando en Perú. La política peruana es bien curiosa, se parece un poco a los acuerdos que tuvieron los comunistas y los nazis en la década de los 30, porque Roberto Sánchez es de extrema izquierda. Fue ministro del gobierno justamente de Pedro Castillo, que intentó hacer un autogolpe de Estado. Son muy de izquierda, se consideran, podríamos decir, de tendencia más bien marxista, pero es una izquierda a la antigua, son extremadamente conservadores, tienen algunas tendencias medias nacionalistas en muchos casos, pero económicamente son prácticamente marxistas. Es a la antigua, la política peruana tiene mezcla.
Y al igual como Alemania en la década de los 20 y los 30, Perú tiene un contingente no menor de sectores muy nacionalistas, pero que también son bien socialistas, nacionalsocialistas. Y ahí está el etnocacerismo, que podrán imaginar, si lo pueden ver en pantalla, no son muy sutiles donde sacan sus inspiraciones ideológicas. No se queda solo en palabras, han intentado hacer golpes de Estado, han muerto personas y han tenido grupos armados para hacerlo. Ahora, ¿por qué esto es preocupante? Porque, por un lado, se está impulsando y se está mencionando la idea de hacer un procedimiento de rearme importante en Perú. Se busca al mismo tiempo repetir las estrategias que se intentaron hacer en la década de los 70 y los 80, donde casi estalló una guerra entre Chile y Argentina para, y se entiende, hacer alianzas con todos los vecinos de Chile y eventualmente hacer invasiones territoriales. Por eso la estructura armada chilena siempre tiene que estar bien preparada y hay que estar atento. Y esto no es un candidato que no pueda ganar. Roberto Sánchez, aunque ahora está intentando negar los vínculos que ha tenido con Antauro Humala por temas electorales, lo ha intentado distanciar, la realidad es que a lo largo de su campaña presidencial se ha visto muy cercano a él. Antauro Humala se sabe que si gana Roberto Sánchez prácticamente sería el segundo al mando y tendría mucha influencia en la política exterior como también la política interna de seguridad de Perú. Ahora, en Perú los presidentes muchas veces son destituidos, pero de todas maneras esto es algo muy preocupante. Y aunque ahora por temas electorales para la segunda vuelta con Keiko Fujimori él está intentando distanciarse, no son palabras más bien creíbles, porque lo tiene muy cerca políticamente e influye mucho. Ahora, ¿por qué esto es muy preocupante? Hemos visto, de cierta manera, escándalos asociados a la estructura militar chilena. El mundo político chileno no parece tomar conciencia del peligro que a veces se da con los vecinos en el largo plazo. Y por eso también estructuras que se mencionó tantas veces como minar la frontera en el norte, no era solo por temas migratorios, lo mencionamos en este canal, sino también por temas de defensa nacional. Ahora, aquí ya nos están avisando, esto no sería un día para otro, pero que hay planes, por un lado, de hacer una estructura armamentística de Perú, presionar diplomáticamente, y si no lo consiguen por manera diplomática, por las armas, o sea, con guerra, con invasión, de quitar 2 regiones en el norte de nuestro país. 2 regiones que, por supuesto, en su momento no eran territorio chileno, pero en el siglo XIX, como ha habido cambios territoriales en distintos momentos, pero ahora que son habitados ampliamente por población chilena. Que si se le preguntara a la población chilena que está ahí, que es la amplia mayoría, y todos los habitantes de ahí no querrían ser parte de Perú o de Bolivia, y que al mismo tiempo se buscaría eventualmente hacer una limpieza, como mencionan ahí los sectores etnocaceristas, de aquellos lo que consideran invasores que llevan más de un siglo y medio. Esa es más bien la idea que se está impulsando. Vale la pena que ojalá el gobierno José Antonio Kast toma esto con seriedad. Esto no son palabras de alguien así nomás. Es prácticamente el segundo al mando del que es muy probable que gane las elecciones presidenciales de Perú. Tal vez lo destituyan, puede ser, pero hay que estar muy atento. Y por lo mismo es importante fortalecer las estructuras de defensa y armada a nivel chileno. Y eso debería ser algo que preocupara no solo al gobierno actual, que debería mencionarlo, ya que esto es una figura importante dentro de la campaña presidencial de alguien que muy probablemente gana la segunda vuelta en Perú, sino también, además de que el gobierno debería mencionarlo y fortalecer la estructura armada, se debería preocupar el mundo político chileno a nivel transversal, porque esto ni siquiera tiene que ver con cosas ni siquiera muy ideológicas per se. Aquí hay percepciones y discursos ultranacionalistas, pero también de mirar con visiones prácticamente de eliminación sistemática de población con respecto a la población chilena. Esto es como escuchar a los alemanes en la década de los 30. Y si ustedes saben cómo termina eso, es mejor prevenir que lamentar. Y no está de más estar preparado cuando una figura así tiene un potencial de influir tanto en el gobierno entrante de Perú, que es muy probable que gane la izquierda. No es el caso necesariamente, vamos a ver qué ocurre, pero Keiko Fujimori ha perdido ya muchas veces por porcentajes bien cercanos porque tiene un antivoto enorme. Y de repetirse esa situación, Chile tendría una situación armada peligrosa en el norte de nuestro país y que habría que estar muy atentos, que no vayan a hacer acuerdos necesariamente con Argentina o con Bolivia, que podría significar una lucha por 3 frentes distintos que acorralaría bastante a nuestra nación. Ahora, más allá de todo eso, ¿qué les parece estos discursos que se están dando? ¿Cuál debería ser la respuesta? Todo esto coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!